Esta fuente de petróleo es casi 100 veces más grande que la reserva de Estados Unidos. Al contrario de lo que tiende a pensarse, Estados Unidos es el primer productor de crudo. Arabia Saudita y Rusia son, respectivamente, el segundo y tercer productor, aunque las reservas de ambos son mayores que las de Washington. El que Estados Unidos ocupe ese lugar es gracias a la técnica de la fracturación hidráulica, o fracking, que se desarrolló espectacularmente durante los dos últimos ciclos alcistas de la década pasada. Pero ese mismo boom causó el declive del fracking, y con él, de la producción petrolera del país. Así llegamos al desquiciamiento del mercado energético actual, causado por la agresión rusa a Ucrania, que ha obligado a la administración Biden a pedirles a todos los productores extranjeros que ayuden a estabilizar el mercado. Esas iniciativas fracasaron de la peor manera. Los árabes ni siquiera le respondieron el teléfono a la Casa Blanca, y el acercamiento a Maduro salió tan mal que de momento nadie quiere oír del asunto en Washington. Y es que hasta Dakota del Sur produce más petróleo que Venezuela. La verdad es que todo esto pudo evitarse porque Estados Unidos posee una fuente de petróleo 100 veces más grande que sus reservas extraídas. Pero el problema radica en que, aunque independiente energéticamente, el gobierno de Estados Unidos no controla la producción de hidrocarburos, lo hace el mercado. Así que dependerá de ese mercado que el país logre contener la actual escalada de precios y de una conciencia ambiental más realista. ¿Cómo es que tiene 50 veces más petróleo que sus reservas estratégicas acumuladas? Analicemos con profundidad el asunto. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Los últimos dos ciclos de precios petroleros altos anteriores al actual aceleraron dos tendencias. La primera, el uso del fracking, que ya existía, pero que enfrentaba restricciones ambientales e incertidumbre económica. La segunda, la transición hacia las energías verdes. Pero a la par, las mismas fuerzas de mercado pusieron en marcha la mengua del fracking. Sí, parece contradictorio, sin embargo, no lo es. Y es así porque el eje del comportamiento del mercado petrolero estadounidense es precisamente ese, es un mercado abierto, no como la OPEP o la OPEP+. Eso significa que está regido por la oferta y la demanda en un contexto en el que el gobierno no fija los precios. ¿Te imaginas a Biden vestido como jeque árabe reunido con los productores petroleros privados de Texas o Dakota del Sur y ordenándoles que abran o cierren producción? Aunque durante la primera mitad del siglo pasado, cuando Estados Unidos dominaba el mercado petrolero, el único ente estatal capaz de fijarle precios al petróleo fue el estado de Texas. Pero actualmente en Estados Unidos no existe algo como Aramco, el gigante petrolero estatal saudí. Por eso, la producción va a depender de las fuerzas económicas y no del decreto de un ministro. Así, durante la última subida de precios anterior a la actual, extraer petróleo mediante el fracking era redituable porque este método es más costoso. Quienes extraían petróleo usando este método recuperaban la inversión con un barril a más de $100 y obtenían retornos fabulosos. Sin embargo, a medida que la oferta crecía y el barril caía, el fracking se hacía inviable. Ahora, al inicio de este nuevo boom causado por la guerra en Ucrania, una de las razones que impide un aumento rápido de la producción en Estados Unidos son los inversionistas que no quieren ser castigados de nuevo. Durante la última década, muchos de ellos perdieron miles de millones de dólares cuando la industria privilegió la expansión sobre los beneficios, lo que empeoró cuando también estos cayeron al disminuir el precio del barril. Como Washington no puede ordenar un aumento de la producción, tiene que recurrir a medidas como la liberación de 180 millones de barriles de su reserva estratégica, mientras presiona por una reconfiguración de su mercado. Esa reconfiguración apunta a todo el petróleo que yace bajo la superficie del país y que excede por mucho sus reservas estratégicas. Estados Unidos tiene 35.230 millones de barriles debajo del suelo. Según World of Metals, en 2016, las reservas probadas de petróleo de Estados Unidos alcanzaban los 35.230 millones de barriles, lo que colocaba al país en el lugar número 11 del mundo, con poco más del 2% de las reservas mundiales. Al mismo tiempo, Estados Unidos es el primer productor con casi 15 millones de barriles diarios, en su pico más alto antes de la crisis sanitaria, y el primer consumidor con casi 20 millones de barriles diarios. Esto significa que las reservas probadas del país alcanzan a lo sumo para 5 años, con el consumo actual, sin importaciones y sin considerar las reservas no probadas. Cuando se incluyen las importaciones, el país cubre su necesidad de energía con unos 7 millones de barriles comprados en el exterior.
Una pequeña fracción de ellos venía de Rusia con unos 700,000 barriles, justo la cantidad que le suplía a Venezuela antes de las sanciones de 2019 por sus violaciones de los derechos humanos. Pero por más que el boicot estadounidense contra el petróleo ruso afecte una parte tan pequeña de su demanda, los precios suben porque se trata de un mercado global que, además, está estructurado de una forma particular. Y en esto también tiene que ver el giro de Arabia Saudita hacia China, lo que ha resentido la histórica alianza de aquel país con Estados Unidos. Entonces, sin poder torcerles el brazo a los productores, la medida más inmediata al alcance de Washington es más simbólica que efectiva. Estados Unidos solo tiene 582.4 millones en sus reservas en almacenes. Estados Unidos declaró en marzo que liberaría 30 millones de barriles de su reserva estratégica de petróleo. Aunque no es el único país, ya que hay otros agrupados en la Agencia Internacional de Energía, o IEA, por sus siglas en inglés, han ofrecido 30 millones de barriles adicionales. Este movimiento, que busca mitigar las alzas en los combustibles que causó la invasión rusa a Ucrania, solo ha sucedido 4 veces en la historia desde la creación de la IEA en 1974, como respuesta al embargo de la OPEP un año antes. Cuando la Casa Blanca anunció su liberación de reservas, la portavoz, Jen Psaki, dijo textualmente: "Los Estados Unidos estaban preparados para usar cada herramienta disponible y limitar la disrupción en el mercado energético mundial". Esa declaración sugiere que la administración Biden estaría dispuesta a liberar más reservas, un movimiento que torna aún más agresiva la jugada inicial. Incluso supera la liberación de 50 millones de barriles hecha en noviembre para reducir los precios de la energía que ya estaban altos. Y lo es porque los 30 millones de barriles diarios que Estados Unidos pondría en el mercado se extenderían por un periodo de 6 meses. Cuando Biden hizo el anuncio inicial de 30 millones de barriles en marzo, esto representaba una pequeña fracción de los 582.4 millones de barriles que conforman su reserva almacenada en febrero. Pero luego, la cifra indicada en barril, de liberar unos 180 millones de barriles, ya no luce tan pequeña en comparación con esa reserva estratégica. Todo esto es un indicativo de que no es por la liberación de barriles de la reserva estratégica como Estados Unidos hará que se abaraten los combustibles fósiles. Tampoco, al menos no en el corto plazo, podrá lograr una estabilización del mercado usando fuentes verdes. Y ya se ha visto que además no contará con los grandes productores para lograr esa meta, así que solo les queda un as bajo la manga: volver al fracking. El petróleo que Estados Unidos puede extraer con fracking es 50 veces más que sus reservas acumuladas. Sí, la alternativa está ahí. El petróleo que Estados Unidos puede extraer vía fracking es 50 veces más que sus reservas acumuladas. Con él no hay que llamar a los árabes o a intentar un acuerdo imposible con el régimen de Maduro. Pero no es sencillo reactivar esta fuente al nivel que alcanzó hace una década. A los obstáculos económicos se le suman frenos ambientales. Recordemos que Biden llegó a la Casa Blanca con el apoyo de la ala más radical de su partido, que tiene como uno de los ítems más importantes la transición energética. La influencia de esta facción sobre el tema ambiental dentro de la nueva administración se traduce en el así denominado New Green Deal, un paquete de medidas económicas que garantizarían una transición ecológica. El paquete no pasó en el Congreso y es muy poco probable que lo haga luego de que, como previsiblemente se aprecia, el Partido Republicano tome el control de ambas cámaras en noviembre. Pero aún así, Biden tiene cuesta arriba desligarse de la agenda ambiental de su partido. Ahora bien, ¿por qué si el fracking luce como la mejor alternativa, Estados Unidos no alinea todos sus recursos hacia ella? Ya expusimos algunas de las razones. Sin embargo, hay otras. Las petroleras perdieron $78 billones entre 2005 y 2017. Ya habíamos aludido a esto cuando hablamos sobre cómo el fracking prefirió expandirse a costa de los beneficios de los inversionistas, y estos, después, recibieron un golpe más duro cuando los costos se hicieron insostenibles en el momento en el que el barril cayó. En total, las pérdidas ascendieron a $78,000 millones durante los 2 ciclos alcistas de la década pasada. Es esa experiencia la que mantiene a los inversionistas lejos de las compañías de fracking, produciéndose así el aparente sinsentido de no querer arriesgarse a producir más petróleo justo en un momento alcista. ¿Por qué Estados Unidos frenó la producción de petróleo? Estados Unidos frenó su producción petrolera por el mercado, como lo señalamos al inicio. Justo antes de que iniciara lo peor de la crisis sanitaria en 2020, el país alcanzó su pico de producción con 15 millones de barriles diarios, pero la crisis sanitaria hizo que la demanda colapsara, a lo que le siguió la producción. En abril de 2020, el WTI se llegó a cotizar en negativo en los mercados a futuro. En mayo de ese año, la producción estadounidense se había derrumbado 3 millones de barriles diarios. En ese momento, muchas petroleras quebraron, mientras que cientos de trabajadores abandonaron el sector para no volver.
Entre las más golpeadas estuvieron las compañías que usaban el fracking como método de extracción, que además ya estaba al límite por la caída de los precios luego del último boom. Desde esos días, la demanda se ha recuperado a los niveles prepandemia, pero no la producción. En marzo de 2022, la producción en suelo estadounidense alcanzó los 11.6 millones de barriles diarios. ¿Por qué Estados Unidos no puede aumentar la producción petrolera? No puede hacerlo fundamentalmente porque es una economía de libre mercado. Minutos antes explicamos cómo funciona el cártel petrolero, que es la OPEP. Nada de oferta y demanda, solo decisiones políticas. Mientras que en una economía de mercado no hay forma, por ejemplo, de obligar a los inversionistas a poner dinero en el fracking. Sin embargo, también hay otras razones, una política y la otra económica. Veamos. Al mismo tiempo que Biden apunta su dedo acusador contra las petroleras, estas le responden que una parte de su incapacidad para producir tanto como lo hacían antes de la crisis de 2020 se debe a sus políticas hostiles. Las petroleras tienen un argumento cuando señalan que en las oficinas del gobierno se apilan 9,000 permisos de explotación, muchos de ellos anteriores a la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. Pero lo cierto es que los permisos de explotación solo son un paso administrativo más en el camino que permite que una compañía saque petróleo del subsuelo. Hay otros y la administración no siempre los facilita. Por otra parte, la naturaleza misma de la industria es un obstáculo. Ya te contamos que parte de la producción cerró por la crisis y que otra ya lo había hecho por la caída de los precios anterior. Pues bien, reactivarlas requiere de materiales y mano de obra que no están a disposición inmediata de la industria. Un solo ejemplo basta para ilustrar el punto. La arena muy especial que se usa en el proceso de fracking es una materia prima que escasea. Las compañías petroleras niegan que sea la avaricia lo que les impide aumentar la producción. Dificultades técnicas y económicas como estas forman parte del abanico de argumentos que ofrecen las petroleras para negar que no hayan aumentado la producción solo por avaricia. Sin embargo, The Wall Street Journal cita a ejecutivos petroleros, quienes manifiestan que hay inversionistas que todavía están preocupados por las pérdidas en el pasado reciente y que creen que las compañías podrían gastar demasiado si vuelven a una etapa de rápido crecimiento. Hay una anécdota reciente que permite clarificar la postura de las empresas petroleras más allá de su retórica. En diciembre del año pasado, 30 tanqueros cargados con gas natural estadounidense cambiaron sus destinos originales alrededor del planeta, desde Brasil hasta Sudáfrica, para redirigirse a la Unión Europea. Ese movimiento no se debió a la presión indebida del Departamento de Estado o a que los ciudadanos de Houston quisieran donar gas a sus hermanos en Lituania. La jornada de esos barcos estuvo determinada por las poderosas fuerzas de la oferta y la demanda. Las tres incertidumbres del mercado petrolero. De alguna manera te hemos hablado de ellas en las otras partes del video, pero vamos a resumirte estas tres incertidumbres en esta sección. La primera es lo que harán los países de la OPEP mientras las sanciones occidentales surten efecto y degradan a la economía rusa. Sí, ya hemos visto cómo no respondieron las peticiones de Washington para bombear más petróleo, pero aún queda el posible acuerdo con Irán, que si bien está detenido en este momento por culpa de Rusia, podría modificar el pacto de suministro que logró la OPEP+ en 2019. La segunda es la duda sobre si la capacidad de producción petrolera estadounidense, a partir del fracking, pueda satisfacer la demanda. De ella es de la que más hemos hablado y es, al mismo tiempo, el único factor que puede controlar Estados Unidos. Por último, está la volatilidad de los precios, que no siempre responden a las medidas que han funcionado en el pasado. Por ejemplo, ¿cuán profundo será el impacto sobre la demanda del actual rebrote del invasor sanitario en China? ¿Compensará la presión sobre los precios que genera la guerra en Ucrania? ¿Qué pudiera hacer Estados Unidos para aumentar su producción de petróleo? Aunque parezca contraintuitivo y además es poco probable, lo primero que debería hacer Estados Unidos es dejar que las fuerzas del mercado hagan su trabajo. Cuando el barril alcance cierto nivel, será atractiva de nuevo la extracción usando fracking. Pero antes de eso, la clase política debe aceptar que las metas ambientales que Biden incluyó en su campaña y que son tan caras, deben como mínimo posponerse. La transición verde no está a la vuelta de la esquina y hoy las energías fósiles siguen moviendo al mundo. Cuando se suma eso a la incertidumbre sobre cuánto durará la guerra en Ucrania, se entiende la necesidad de menos ingenuidad en la política. Pero hay un punto adicional, tal vez más importante. Sin violar los principios de su economía libre, un artículo de la revista The Atlantic recomienda que el país empiece a considerar a su industria petrolera como el bien estratégico que es, y no solo como un sector más de su economía. Puede ser todo lo ambientalmente hostil que dicen los ecologistas, pero el fracking le dio la independencia energética a Estados Unidos, que luego el mercado le quitó. Justo ahora no parece probable que el país consiga recuperar ese estatus por un medio diferente al mismo fracking.
Pero antes, el mercado debe hacer su magia y convencer a los inversionistas para que se arriesguen en el fracking otra vez. Mientras esto sucede, y con la obvia excepción estadounidense, las compras que hace Occidente de petróleo ruso ponen en las arcas de Putin casi $300 millones diarios. Y la cantidad aumenta a medida que la energía se hace más cara, y de paso con la vehemencia de los jeques saudíes. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan cómo es que el fracking representa una fuente de petróleo unas 100 veces más grande que la reserva de Estados Unidos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.